Hola, estamos ya aquí con este tercer problema de control de máquinas de corriente alterna. En este caso tenemos entre manos el control de una máquina de corriente alterna de rotor bobinado con el uso de una resistencia electrónica. Aquí está el esquema dibujado, donde vemos la red eléctrica, la máquina eléctrica, donde el estator se conecta a la red eléctrica. Y vemos que a los terminales del rotor conectamos un rectificador, una bobina a la salida del rectificador para alisar la corriente de salida, un dispositivo de conmutación y una resistencia en paralelo con este, es decir, la configuración típica de una resistencia electrónica trifásica variable. La carga mecánica de la máquina van a ser 5 Nm, igual que en los problemas anteriores. La resistencia de la resistencia electrónica, la resistencia fija de la resistencia electrónica va a ser de 20 ohmios. Marcamos aquí 20 ohmios. La máquina va a ser la misma máquina que hemos venido utilizando en los problemas anteriores. Y se pide en primer lugar en el apartado A el ciclo de trabajo del interruptor para conseguir que el conjunto motor carga mecánica gire a 750 revoluciones por minuto. En el apartado B se pide la mínima velocidad a la que puede girar la máquina y el motor conjuntamente. Y en el apartado C los valores aproximados del rendimiento del motor, de la potencia de salida, del deslizamiento y de la potencia de entrada. Bien, pues vamos a comenzar la resolución del primer apartado. Abrimos una nueva página. Bien, como el sistema va a trabajar en régimen permanente, sabemos que el par resistente es 5 Nm y ese también será evidentemente el par que tenga que ejercer el motor. Sabemos que la velocidad síncrona de la máquina, pues de cálculos anteriores sabemos que es de 1500 revoluciones por minuto. Como se desea hacer girar la máquina a una velocidad de 750 revoluciones por minuto, el deslizamiento al que irá la máquina, al que estará trabajando la máquina, pues sería evidentemente la velocidad síncrona menos la velocidad a la que quiero ir, partido de la velocidad síncrona, es decir, 1500 menos 750 dividido de 1500. Esto da como consecuencia de que el deslizamiento es 0,5. Pues bien, utilizando la ecuación del par de la máquina, la ecuación genérica del par, que es esta de acá, R1, R'2 partido por S, más las 2X, y arriba la tensión de fase al cuadrado. Bien, esta es la ecuación genérica del par, tal y como la usamos nosotros en los cálculos. Es una ecuación aproximada, como ya hemos dicho. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir en esta ecuación los datos que conocemos. El par motor al que queremos que vaya es de 5 Nm. Pues, a ver, 3, el número de pares de polos es 2. La resistencia R'2, hay que tener en cuenta que en este caso estamos colocando un dispositivo en el rotor que hace creer al motor que tiene conectado en el rotor una resistencia trifásica. Sabemos, por tanto, que cuando incrementamos la resistencia rotórica, realmente tenemos que considerar en la fórmula R'2 total suma de la R'2 natural, estamos sustituyendo ya datos, pues sería suma de la resistencia R'2 total, que vale 0,2 ohmios. Recuerdo que estos datos se pueden encontrar en el primer problema de la serie, más la resistencia prima adicional que se está introduciendo
con el uso de la resistencia electrónica. Todo ello dividido del deslizamiento al que queremos ir, que hemos calculado ya que vale 0,5, y la pulsación, que es 2 pi veces la frecuencia. Seguimos sustituyendo. R1 valía 0,25, R'2 pues sería la natural más la resistencia añadida, dividido de el deslizamiento, y aquí nos quedaría la suma de las dos reactancias. V1 era 230 de línea entre raíz de 3 de fase al cuadrado. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una ecuación en la que tenemos una incógnita que está aquí y que está aquí. Por lo tanto, al desarrollar esta expresión, lo que nos va a resultar es un polinomio. Un polinomio en la variable R'. Una vez operado, vamos a meter aquí todas las operaciones intermedias, puesto que son relativamente fáciles de realizar. Una vez operado, pues nos queda este polinomio, cuyas raíces son 2, al ser un polinomio de segundo grado. Tendríamos una resistencia de 33,187 ohmios como posible resultado, o una resistencia de menos 0,159 ohmios. Evidentemente, al tener que estos son dos resultados, dos raíces del polinomio matemáticas, sin ningún significado físico, pero al tener que interpretar el resultado físicamente, la resistencia negativa, en este caso, no podemos considerarla. Por lo tanto, nos quedamos con la resistencia anterior, lo que conduce a que esa resistencia de 33,187 ohmios pues tendrá que ser igual a al producto de las relaciones de transformación de voltios y amperios de la máquina por la resistencia real, R externa. Dado que MV es 2, es un dato del problema, y dado que tenemos una máquina de rotor bobinado, por lo tanto MI también será 2. Por lo tanto, la resistencia que debe de conectarse al rotor de la máquina deberá ser de 33,187 ohmios, que es el valor de la resistencia referida al estator, dividido de el producto de las relaciones de transformación. Esto conduce a una resistencia de 8,297 ohmios, 8,30, y como ya sabemos que esta sería la resistencia real que habría que conectar por fase, como nosotros sabemos que en el circuito de la resistencia electrónica la resistencia efectiva que ésta aporta al rotor es igual a esta expresión que liga una constante por la resistencia real de implementar el valor de la resistencia real implementada en la resistencia electrónica y el ciclo de trabajo del elemento interruptor, despejando de aquí, pues tendríamos 1 menos 8,297 dividido de 0,524 por 20, lo que conduce a un valor de, lo ponemos aquí, 0,208 como ciclo de trabajo del elemento interruptor. Es decir, el valor que nos piden pues sería este de acá. Bien,
En esta transparencia presentamos los resultados gráficos con los resultados numéricos que hemos obtenido antes. Al igual que en los problemas anteriores, la característica dibujada en rojo se refiere al funcionamiento natural de la máquina. Aquí tenemos a la izquierda el par, como ya hemos visto anteriormente, es la misma máquina siempre, y la corriente a la derecha. En verde hemos dibujado la característica de par resistente, y en negro la característica de par con una resistencia incorporada de 8,29 ohmios. Entonces podemos ver que la intersección del par motor con el par resistente se sitúa cuando aproximadamente el cursor no ha podido situarse con mayor precisión, pues en 751 revoluciones por minuto. Aproximadamente esa es la situación del cursor, es decir, comprobamos por tanto gráficamente que para 5 Nm en la intersección con la característica de par motor pues se sitúa en precisamente esa velocidad requerida. Bien, continuamos con el apartado B, donde se nos pedía el mínimo valor de velocidad a la que puede girar el conjunto. Nosotros, si vamos un momento al circuito, recordamos de que este dispositivo de aquí lo que hace realmente es hacer creer al motor que tiene 3 resistencias conectadas en su rotor. Con eso lo que podemos conseguir es mover la posición del par máximo y por lo tanto pues mover el punto de intersección del par motor con el par resistente. Cuanto mayor sea la resistencia efectiva que introduzca este circuito en el rotor, más lejos, más hacia la izquierda, mejor dicho, situamos el par máximo, con lo cual más hacia la izquierda igualmente situamos el punto de intersección del par motor con el par resistente. Por lo tanto, el mínimo valor de velocidad que conseguiremos se conseguirá cuando consigamos poner la máxima resistencia. Vamos a intentar comentarlo aquí, es decir, a nivel teórico. Nosotros tenemos el plano par velocidad, aproximadamente podemos dibujar un poco a mano, ¿no? La característica natural de la máquina, podemos dibujar el par resistente, y hemos dicho que cada vez que coloquemos una resistencia añadida al rotor de la máquina, nosotros vamos a tener que el par máximo lo vamos a tener situado pues más hacia la izquierda. Entonces vemos como el par máximo, al incrementar la resistencia, ha sufrido este desplazamiento, y el punto de intersección también de par motor con par resistente también se desplaza hacia la izquierda. Esto ocurre cuando evidentemente la resistencia añadida es mayor que cuando no existe resistencia añadida. Por lo tanto, ¿cuál será la mínima velocidad? Tengan ustedes en cuenta que esto es velocidad cero y esto es velocidad síncrona. ¿Cuál es la mínima velocidad a la que podremos girar con este sistema? Pues evidentemente aquel en donde tengamos el máximo valor de resistencia, puesto que habremos llevado el par máximo lo máximo hacia la izquierda y por lo tanto el punto de intersección se situará lo más cercano a velocidad cero. Por lo tanto tenemos que encontrar el máximo valor de resistencia que puede aplicar la resistencia electrónica. Si analizamos nosotros la ecuación de la resistencia electrónica, 0,524 resistencia fija 1 menos alfa S, veremos que esta resistencia es máxima cuando evidentemente este número
sea igual que 1, puesto que 0,524 y RF son constantes. Entonces, ¿cuándo será este número 1? Pues R será máxima para alfa S igual a 0. Esa será la situación para la cual la resistencia que aporta, que conecta la resistencia electrónica al rotor sea máxima. Por lo tanto, vamos a calcular esa resistencia máxima, que sería 0,524 por el valor de la resistencia fija, que es 20, es decir, 10,48 ohmios. Calculamos el valor de la resistencia R máxima referida al estator, que sería pues MV por MI por el valor de la resistencia real, la misma fórmula que usamos antes. Sería por lo tanto 41,92 ohmios. Y ahora de nuevo planteamos la ecuación de par, en donde colocamos ya directamente los números, en donde tenemos que el par motor tiene que seguir siendo 5 Nm. Tendríamos 3 por el número de pares de polos, por la resistencia total rotórica, que sería la natural, 0,2 ohmios, más la añadida por la resistencia electrónica, 41,92, dividido de, ahora es incógnita el deslizamiento, no sabemos a qué velocidad va a ir, es la que estamos calculando, por la pulsación. Y aquí igual, ponemos R1 más la resistencia total rotórica, el deslizamiento es la incógnita, y arriba pues seguimos teniendo la tensión de fase al cuadrado. Esta ecuación que tenemos aquí sigue siendo un polinomio de segundo grado, igual que antes. Un polinomio de segundo grado, pero ahora la variable del polinomio, la incógnita, es el deslizamiento. Operando, omitimos todas las operaciones intermedias y nos quedamos con el resultado final de simplificar la expresión. Sería este, y este polinomio tiene dos raíces, al ser un polinomio de segundo grado. Una de ellas es 525,41 y la otra es 0,6308. Por motivos obvios, sabemos que estos dos resultados son resultados matemáticos, soluciones matemáticas del polinomio, pero este de aquí evidentemente no es un resultado admisible desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, nos quedamos con el deslizamiento de 0,6308, lo cual conducirá a que la velocidad de giro de la máquina será la síncrona por 1 menos el deslizamiento al que va a girar, resultando 553,8 revoluciones por minuto. Esta es la velocidad a la que giraría nuestra máquina cuando apliquemos la máxima resistencia en el rotor, es decir, cuando hagamos que el ciclo de trabajo del elemento troceador sea 0. En esta nueva transparencia hemos vuelto a representar el resultado gráfico que se obtiene con MATLAB a la hora de analizar el sistema. Seguimos viendo que en rojo hemos pintado la característica de par natural y la característica de corriente natural. En verde seguimos teniendo la característica de par resistente, y en negro hemos dibujado la parte que se ve en el primer cuadrante de la característica de par motor. El par máximo está tan a la izquierda debido al alto valor de la resistencia, que es la R' aplicada, es de 41,92 ohmios. Se ha desplazado tanto el par máximo hacia la izquierda que la pendiente de la zona estable de la curva, esta línea recta realmente es esta parte de la curva, pero cuando hemos llevado el par máximo muy a la izquierda. Entonces podemos ver cómo
para 5 Nm en la característica de par motor, vemos que la velocidad es de 553 con 1 revoluciones por minuto. Por lo tanto, hemos verificado gráficamente los resultados que hemos obtenido numéricamente. Bien, seguimos para el último apartado del problema, en donde nos pedían, pues, considerando las pérdidas de la máquina naturales nulas, las pérdidas en el hierro y en el cobre, pues nos pedía el rendimiento del motor, las potencias de salida, deslizamiento y de entrada. Bien, nosotros sabemos de la teoría que el rendimiento aproximado de la máquina, pues se puede obtener con la expresión 1 menos S por 100. Entonces, en este caso, nosotros, como sabemos que el deslizamiento al que hemos llevado a la máquina es del 0,63808, vaya, ya lo diré. Pues entonces el rendimiento de la máquina en esta situación es tan solo del 37%. Esta fórmula se dedujo en clase, ¿de acuerdo? Y aparece en las transparencias de clase. Podemos calcular la potencia de salida conociendo el par que está desarrollando, que es el par motor, que será igual al par resistente, y multiplicándolo por la velocidad a la que está girando la máquina. El par motor hemos dicho que era 5 Nm. La velocidad a la que nos ha salido que giraría la máquina eran 553,8 revoluciones por minuto, pero en esta expresión ya hemos dicho insistentemente en clases que hay que utilizar la velocidad en radian por segundo para que el resultado nos salga en vatios. Por lo tanto, vemos que la potencia de salida es de 289,97 vatios. Vamos a marcar aquí el resultado del rendimiento, marcamos el resultado de la potencia de salida para continuar resolviendo el problema. Bien, nos pide la potencia de entrada también. Nosotros el balance de potencia de la máquina ya también lo comentamos en clase, pues al haber eliminado todas las pérdidas y solamente dejamos la potencia que se extrae del rotor con la resistencia, la potencia que hemos llamado potencia de deslizamiento, evidentemente podemos decir que la potencia de entrada es pues la potencia de salida más la potencia de deslizamiento. Sabemos que la potencia de deslizamiento se puede expresar, también se ha demostrado en clase, como S por la potencia de entrada. Por lo tanto, nos queda potencia de salida más S potencia de entrada. Despejando la potencia de entrada, tenemos la potencia de salida dividido de 1 menos S. Sería 289,97 vatios dividido de 1 menos el deslizamiento, resultando 785,4 vatios, siendo esta la potencia buscada. Que quede claro que estos valores de rendimiento, potencia de salida y potencia de entrada, están contenidos de manera aproximada, puesto que se están considerando el hecho de que las pérdidas naturales de la máquina son despreciables. Con esto finalizamos la resolución de este tercer problema de la serie de control de máquina de corriente alterna.